Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En esta intensísima semana que ya prácticamente estamos culminando después de un poco de resaca, porque hay que reconocer que entre la noche de San Juan y el día de San Juan, pues todos estamos un poco agotados, pero a la vez contentos porque ya nos viene el buen tiempo y la primavera. Vamos a hablar de un tema importante que va a tener de protagonista a nuestro país, a nuestra España, y concretamente se trata de esa cumbre de la OTAN que va a tener lugar en Madrid los días 28, 29 y 30 del presente mes de junio. Como os dijimos en su momento, pues íbamos a realizar un análisis exhaustivo de la cumbre, de sus consecuencias, de qué es lo que se va a tratar allí. Y vamos a contar con Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que es portavoz de Defensa en el Congreso, con Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que es portavoz de Defensa en el Senado, ambos del Partido Popular. Y también pensábamos contar con la presencia del que fuera secretario general del Partido Popular, Antonio López Istúriz. Pero ya saben ustedes que a veces cosas de los aeropuertos dan lugar a que se retrasen los aviones y en este caso pues está volando en el momento que nosotros estamos empezando a emitir el programa. Buenos días, Fernando, y buenos días, Luis Rogelio. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Eugenio, muy bien. Hola, Eugenio, muy buenos días. ¿Qué tal han ido las moragas y la sanjuanada? ¿Ha ido bien? Todo en orden, todo en orden. Hemos sobrevivido. Sí, porque las moragas en Almería y la playa de allí son tremendas, pero bueno, son cosas de disfrute, pero vamos a hablar de un tema tan importante como es esa cumbre de la OTAN que va a tener lugar en Madrid, que se va a desarrollar el fin de semana que viene. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir de esta cumbre? En primer lugar, ¿por qué se celebra en Madrid y cuáles van a ser un poco los temas a tratar? Me da igual que empiece Fernando, me da igual que empiece Luis Rogelio, cualquiera de los dos. Siempre las órdenes del general. Bueno, pues disparo, me toca. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. La cumbre de la OTAN se celebra este año en Madrid como consecuencia de que Madrid está celebrando este año su 40 aniversario de incorporación a la OTAN y ha sido aprovechada la oportunidad para solicitar que la cumbre se celebrase aquí y así va a ser. También se va a celebrar en noviembre la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN correspondiente a este año también en Madrid como consecuencia de lo mismo, para conmemorar el 40 aniversario. Y los temas a tratar fundamentalmente, el más importante va a ser la revisión del nuevo concepto estratégico o la presentación del nuevo concepto estratégico 2022 que sustituye al de 2010 en Lisboa y que va a incorporar asuntos que no formaban parte del de Lisboa, porque las cosas han cambiado mucho en estos 12 años en el entorno geoestratégico que afecta a la OTAN. Perfecto, Fernando. Don Luis Rogelio, una pregunta le voy a hacer. Para preparar esta cumbre de la OTAN en Madrid se han llevado a cabo distintas reuniones en distintos puntos de la geografía OTAN, por llamarlo de alguna manera, y usted el día 28 de mayo estuvo en una reunión en Vilna, en Lituania, en la que parlamentarios de distintos países que forman parte de la OTAN se reunieron en la ciudad lituana para hablar de distintos aspectos. Posteriormente, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu estuvo en Ankara en una reunión similar en la cual también se trataron distintos temas. ¿Qué nos puede contar de esa reunión, por ejemplo, de Vilna? Y luego le preguntaremos a Fernando sobre cuáles fueron las conclusiones de la reunión de Ankara. Bien, Eugenio, en Vilna se celebró el plenario de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, a la que pertenecemos todos los países miembros y algunos invitados también que vienen con nosotros. En este caso hubo conexiones con ministros y viceministros de Ucrania, lógicamente, dada la situación. Fundamentalmente, en Lituania, de lo que hablamos, como es natural, es de la situación de la invasión de Putin a Ucrania, de la sucesión de acontecimientos que se han venido celebrando desde que en febrero tuvo lugar la invasión y la preocupación lógica de los países limítrofes con Rusia, con la Federación Rusa, de que pudiera extenderse el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania. Había, evidentemente, y existe todavía,
una preocupación en Lituania, en Estonia, en Letonia, en Polonia, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues al final los países limítrofes han visto lo que le ha ocurrido a Ucrania, sabiendo, como saben perfectamente, que el paraguas de la OTAN a ellos los protege y no era el caso de Ucrania, lógicamente. Bueno, pues una preocupación evidente. Es cierto, como ha dicho Fernando, que el nuevo contexto estratégico que viene permaneciendo desde 2010, desde la cumbre celebrada en Lisboa, va a cambiar absolutamente, los parámetros son distintos. Nosotros, desde nuestra posición política, tanto Fernando como yo creo que al final, todo el arco parlamentario español, exceptuando los que ya sabemos, vamos a apostar por un reforzamiento de la política OTAN de cara al sur, de cara al flanco sur, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, junto con Francia y con Italia, la situación en el Sahel, la situación en Mali, la situación en Senegal, la situación en todo el Sahel, el problema del terrorismo islámico, el problema de las migraciones incontroladas, el problema que nos viene del sur, que a nosotros nos afecta de forma muy directa, y es verdad que ahora mismo hay un problema en el este, que es el que estamos viviendo de forma muy aguda debido a la invasión de Ucrania, pero a nosotros nos debe preocupar también lo nuestro, sin que eso... El sur, exactamente. Claro, sin que signifique que en Ankara, Fernando, ¿qué es lo que se trató? ¿Más o menos lo mismo que en Vilna? No, bueno, la reunión fue en Estambul, no fue en Ankara, fue en dos sitios, en Estambul y en Adana. Adana está al sureste de Turquía, en la frontera con Siria, y fuimos a ver un campo de refugiados sirio, porque el tema de la reunión de Estambul fue del 14 al 18, volvimos el sábado pasado, fue fundamentalmente orientado al análisis de la inmigración y los refugiados, que en Turquía hay una población de refugiados fundamentalmente de Siria, Pakistán, Afganistán, de un total de 5,5 millones de refugiados, de los cuales 3.700.000 son sirios, y lo que se reunió en Estambul fue lo que se llama el Grupo Especial para el Mediterráneo y el Oriente Próximo, que está basado en todo el flanco sur de la OTAN, y se comparecieron varios ministros de Turquía para hablar de los planteamientos frente a la cumbre de la OTAN en lo que representa esa protección hacia el flanco sur, de movimientos migratorios y también de la creciente presencia de unidades de la famosa compañía Wagner, patrocinadas por Rusia, que están instalándose en distintas áreas del Magreb y también del Mediterráneo, del norte de África. Entonces, la preocupación por esa creciente presencia y también por el esfuerzo a realizar. También se trató de un asunto importante, que cada vez que hay una reunión con presencia importante de Turquía, se plantea la incorporación de Finlandia y Suecia, a la cual Turquía de momento le presenta reservas. Si le parece, Fernando, vamos a parar aquí su respuesta para dividir un poco en dos partes esta importancia que tiene esta reunión estratégica de la OTAN, porque por un lado está el flanco norte y luego por otro lado está el flanco sur. Para hablar del flanco norte, vamos a ver, se pide la incorporación de Suecia y de Finlandia, cosa que por un lado se opone Turquía, pero si se le dan dineritos por parte de Estados Unidos y de la propia OTAN, eso parece ser que puede estar resuelto, porque ya ha habido experiencia parecida al respecto. Pero concretamente yo les haría a ambos una pregunta. Vamos a ver, ¿hasta qué punto el hecho de que Ucrania haya querido entrar en la OTAN, teniendo en cuenta la posible amenaza de las pretensiones expansionistas de Putin, de Vladimir Putin, pensando que quiere volver a aquello que fue la Unión Soviética, ha podido desencadenar, por un lado, la guerra de Ucrania y todo ese peligro para que países que prácticamente siempre han sido neutrales, como ha sido el caso de Finlandia por un lado, de Suecia por otro, quieran entrar en el paraguas de la OTAN ante la posible amenaza rusa? Bueno, yo entiendo que cuando las barbas de tu vecino ves afeitar, las tuyas las pones a remojar. Eso dice el refranero español. Y Finlandia, que ya en la Segunda Guerra Mundial ya sufrió el avance de las tropas rusas y supo lo que ocurrió allí y tuvo la capacidad de rechazarlas, pues ha visto
cerca que podría ocurrir, no directamente, pero estando fuera del paraguas de la OTAN sería mucho más fácil que el expansionismo ruso les pudiera tocar y, por tanto, creo que han tocado la puerta de la OTAN y además ha cambiado la percepción también de forma importante de los ciudadanos, tanto de Suecia como de Finlandia, en una proporción muy, muy importante en los últimos meses. Cuando antes el rechazo, o si no el rechazo, la no simpatía por la Alianza Atlántica era muy elevada entre los ciudadanos de los dos países, el cambio ha sido brutal y ahora, tanto en Suecia como en Finlandia, sus ciudadanos sí quieren la anexión a la alianza, sí quieren entrar en la alianza. Bueno, fundamentalmente yo creo que es una política de prevención, ¿no? Una política preventiva que significa de alguna manera, oye, yo estoy aquí, efectivamente, tú eres mi vecino y no eres muy amigable en este momento con algunos otros, no va a ser que un día la emprendas conmigo y yo esté sin el paraguas de la OTAN para defender mis fronteras. Fundamentalmente, creo que ha sido absolutamente preventiva y, como decía Fernando, perfectamente con la oposición por ahora de Ucrania, porque tiene que haber unanimidad de los 30 países miembros para que un miembro nuevo se incorpore. Turquía ahora mismo está en una prevención, ha puesto la excusa de los kurdos y de la financiación y del armamento por parte de Suecia, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos todos perfectamente es que lo que Turquía quiere dinero. Entrar en la Unión Europea. Entonces, lo que quiere es el cambio de cromos. Oye, yo acepto que estos entren en la OTAN, pero tú, a cambio, me das la entrada en la Unión. Y eso es lo que tampoco es razonable en este momento de esta manera. Por tanto, yo no creo que vayan a entrar de forma inmediata Finlandia y Suecia en la OTAN, no de forma inmediata, pero bueno, vamos a ver. Pero sí tendrán el grado de candidato, ¿no? Efectivamente, eso seguro que sí. Fernando, vamos a ver. Generalmente en este tipo de reuniones siempre se ha tocado desde el punto de vista de estrategia militar, desde el punto de vista ahora en esta modernidad de la ciberseguridad y eso, pero aquí ha aparecido un elemento nuevo del que hay que empezar a cuidarse, como es el hecho de que se utilizan temas como la energía, como el hecho de que Rusia es un principal suministrador de gas de prácticamente todo lo que podemos decir el este de Europa y Alemania. ¿Hasta qué punto esa dependencia que existe de Rusia ha sido una mala previsión de países que, además de estar en la OTAN, están en la Unión Europea, por el hecho de que desde hace unos años aquí se ha pretendido hacer lo que en política se llama la política de las lavadoras por parte de Alemania, porque era su núcleo de venta de cosas y demás? Bueno, ahora, una vez visto el resultado de los acontecimientos, todo el mundo dice que ha sido un error de previsión porque el presidente Macron dijo poco antes de la crisis de Ucrania que la OTAN era una organización en muerte cerebral, porque parecía que había perdido el sentido, su permanencia en atención a que, de acuerdo con el último concepto estratégico del 2010, del que ya hemos hablado, de Lisboa, se decía que el espacio euroatlántico iba a ser, concretamente el europeo, el continente europeo iba a ser un espacio de paz y de seguridad, y no se preveía la existencia de un conflicto abierto en Europa. En el 2014, con la entrada de Rusia en Crimea, todo esto cambia y empieza a plantearse la necesidad de revisar aquel concepto estratégico del 2010 y a contemplar a Rusia como algo diferente a un potencial candidato a ser amigo. Y esto se agrava, lógicamente, a comienzos de 2022 con la invasión. En este momento la OTAN se encuentra reforzada porque hay dos países tradicionalmente neutrales que solicitan su entrada urgente en la OTAN para preservarse de las posibles ansias expansionistas rusas, y en el propio seno de la Unión Europea, Dinamarca, que estaba ausente de la política de seguridad y de defensa europea, prepara un referéndum que se hace de un día para otro, y un domingo el 60 y tantos % de los ciudadanos daneses votan incorporarse a la política de seguridad europea. Es decir, que el ámbito de seguridad de la OTAN y de la Unión Europea se refuerza. Ahora hay que, una vez que se ha asumido conciencia repentina y precipitada de que todo esto era posible
cosa que los países del este nos echan mucho en cara. Los lituanos, los letonios, los estonios nos dicen, ya os lo decíamos, que esto iba a pasar y que podía pasar y que puede pasar más. De hecho, ahora mismo Lituania tiene una amenaza de Rusia directa por paralizar determinados... Y Moldavia también, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero Moldavia no es de la OTAN todavía y Lituania sí lo es. Y Lituania está siendo amenazada por interrumpir el tráfico de flujo petrolífero desde Rusia y paralizar la conexión directa entre Rusia y Kaliningrado, que pasa a través de un corredor entre Lituania y Moldavia. Esto, Luis, cuando Fernando ha hecho referencia un poco a la posición europea, se ha referido a que Macron decía que la OTAN era una organización casi de muerte cerebral. Eso quizás no se ha debido un poco al rechazo que de alguna manera ha generado el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su forma de expresarse y por el hecho de que casi despreciaba de alguna manera a la OTAN. Sí, es cierto que Donald Trump, desde el principio, ¿no?, de su toma de posesión, su idea política era, mire, ustedes son europeos, defiéndase ustedes, a nosotros déjennos tranquilos con lo nuestro, que bastante les hemos ayudado ya a lo largo de los años, ¿no? En ese aspecto, efectivamente, luego el problema del acuerdo de la Cumbre de Gales del 2% del PIB para gastos de defensa, que no cumplen más que algunos países y otros no. Nosotros, desde luego, evidentemente, estamos junto con Luxemburgo en la parte baja de la tabla. Bueno, todas esas cosas al final hacían ver que podía establecerse un nuevo sistema de defensa europeo. De hecho, la Unión Europea ya contempló la posibilidad de poner en marcha un sistema de defensa propio. La famosa brigada de intervención rápida con 5.000 hombres. Sí, bueno, esa puede ser una de las partes del problema, ¿no? Ya, bueno, la falta de defensa propia de Europa, ¿no? Ya, por eso precisamente, como decía Fernando perfectamente, se ha reactivado la necesidad OTAN en este momento. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la época de Trump para acá, los europeos en ese aspecto y sobre todo los países centrales de Europa, fundamentalmente Francia, Alemania, Italia, etcétera, veían como por parte de Trump el paraguas de la OTAN, que tendría que ser absoluto, si los americanos no es que se retiraban, pero sí que su aportación disminuía de alguna manera, pues lógicamente vamos a tener que compensarla con una mayor aportación propia de los europeos. Y que era más fácil seguir dentro de la OTAN o constituir una fuerza de acción, una fuerza defensiva solo en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues eso es lo que se ha estado discutiendo. No se ha llevado a efecto, evidentemente, pero sí se ha hablado en múltiples ocasiones y se han empezado a poner documentos encima de la mesa para la creación de esa política de defensa propiamente europea. ¿Qué ha pasado ahora, como decía Fernando perfectamente, con la invasión primero con la anexión de Crimea? Pero a pesar de la anexión de Crimea, no ocurrió nada. O sea, es que la Federación de Rusia no sufrió el más mínimo problema cuando se quedó con Crimea. Los europeos y la OTAN se quedó como se quedó, tranquilamente. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Ha cambiado los parámetros, porque Ucrania, cuando se han metido ya de golpe en su territorio, así se ha defendido con incidentes, y sí ha habido una aportación, tanto económica como material, por parte de la Unión Europea y por parte de los miembros de la OTAN, fundamentalmente, para ayudar a Ucrania a defenderse del invasor. Se ha reactivado la política de defensa europea, pero se ha reactivado también la OTAN. Y países que no veían la necesidad de que el paraguas de la OTAN les protegiera, ahora están diciendo, ahora lo necesitan. Prefiero estar dentro que fuera. Vamos a ver, Fernando, de alguna manera, cuando Donald Trump tomaba esa posición, contaba también con el hecho de que un país importante dentro de lo que puede ser el contexto de defensa europeo, como era el Reino Unido, se había salido de la Unión Europea, pero permanecía en la OTAN. Pero de alguna manera el Reino Unido lo quería arrastrar consigo mismo y decir, Europa, arréglense ustedes, ¿no? ¿Hasta qué punto también esa posición del Reino Unido, esa estrategia del Reino Unido de desentenderse un poco de Europa, por lo menos económicamente, aunque no militarmente, porque sigue perteneciendo en la OTAN, ha podido influir hacia esa sensación de debilidad que haya dado lugar a la invasión de Ucrania y todo esto? Bueno, el verano pasado hubo una experiencia muy traumática que fue
la evacuación de residentes europeos de Kabul como consecuencia del desmoronamiento de las fuerzas afganas que habían sido dejadas eventualmente preparadas para defender su país y para mantener la estabilidad del país, cosa que se puso de manifiesto que no fue posible. Y entonces ahí se puso de manifiesto que los países de la Unión Europea no tenían capacidad autónoma para llevar a cabo actuaciones en beneficio de sus propios ciudadanos o de ciudadanos afganos que habían colaborado con los ciudadanos europeos de la OTAN durante la operación en Afganistán del 2001 al 2020. No había potencia. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar el alto representante de la Unión Europea para la política exterior de seguridad y defensa, que es el señor Josep Borrell, empezó a hablar de que era necesario asumir el lenguaje del poder, que Europa no estaba en condiciones de asumir el lenguaje del poder, que era tener capacidad fundamentalmente de transporte estratégico para proyectar fuerzas de carácter pesado que le diesen posibilidad de intervenir allí donde le fuese necesario. Se empezó a hablar de la famosa brújula estratégica que al final remató el 21 de marzo, después de la entrada de Rusia en Ucrania, y así cuando las versiones anteriores a la entrada de Rusia en Ucrania hablaban mucho de la autonomía estratégica de la Unión Europea con respecto a la OTAN y muy poco de la OTAN, como el documento se firmó el 21 de marzo, después se hablaba muchísimo de la OTAN y muy poco de la estratégica. Es decir, que el documento final reconocía que la defensa de Europa descansa sobre la OTAN, fundamentalmente, y que los europeos tienen que hacer más de lo que hasta ahora han venido haciendo, pero con mucha referencia a la OTAN. Ahora con esto, como los documentos digitales ahora permiten contabilizar el número de veces que se repite una palabra, pues me parece recordar que en 47 páginas la OTAN aparece mencionada 21 veces, ¿no? En casi todas las páginas aparece mencionada. Si les parece, vamos al segundo elemento eje de esa estrategia de la que estamos hablando, que sería el flanco sur, es decir, nuestra España, que comprende todo lo que es el arco mediterráneo, de lo que se puede decir que es el mar de Alborán, Melilla, y queden mejor que dos personas como ustedes. Usted, Fernando, que es diputado por Melilla, aparte de que su carrera profesional la llevó a cabo en el ejército hasta que pasó a la reserva, y Luis Rogelio Rodríguez, comendador, que es de Almería. Mejor que ustedes, pocos en España pueden conocer esa problemática que nos viene del flanco sur, desde Marruecos a Argelia, teniendo en cuenta que Marruecos es pro-OTAN, Argelia es pro-Putin. Y lo cierto es que Melilla, con peligro de ser invadida y la necesidad de que entre dentro del arco defensivo de la OTAN, y Almería en este caso, y Almería-Granada, el arco, vamos a decir, la parte sur española, que nosotros denominamos Mar de Alborán, pues constantemente con pateras, bien de Argelia o bien de Marruecos, ¿no? Pues efectivamente, el incremento de la inmigración de forma irregular se ha producido durante los últimos meses, prácticamente durante el último año, de forma indefinida, de forma permanente. Y claro, no hay información real por parte de las autoridades de Almería de todas las personas que están entrando. Solo de vez en cuando se da una información. Pero la realidad es mucho mayor, mucho más preocupante. Puede ser significativo. Creo que era hace 4 años, sí, hace 4 años, en el periodo, vamos a decir, de mayo a octubre, que siempre suele ser el periodo más mayor de pateras que se puede recibir desde Cabo de Gata hasta Motril. Y vamos a decir que fue un año bastante fuerte porque aproximadamente, estoy hablando de memoria, aproximadamente llegaron 700 y pico pateras a esta zona que estoy diciendo, llegaron unos 17.000 inmigrantes. La cifra ahora está incrementando notablemente, ¿no? Sí, la cifra es superior, la cifra real es superior. Lo que pasa es que no se dan las cifras reales porque al final la población también se alerta en exceso, ¿no? Entonces, la realidad, ¿cuál es? Que es verdad que cada vez que hay un conflicto de cualquier tipo entre Marruecos y España, se produce la tranquilidad o el cerrar los ojos por parte de las autoridades marroquíes, y el incremento de pateras es espectacular, tanto a Canarias como a la costa mediterránea, fundamentalmente al arco que va desde Motril hasta
hasta más allá de Cabo de Gata, un poco más allá. Hasta, casi Murcia, ¿no? Sí, hasta casi Murcia. Y eso ocurre, ¿por qué? Pues porque la situación es la que es. Es verdad que nosotros tenemos un nivel de vida que cuando lo proyectamos, y se proyecta, lógicamente, hoy día con los medios de comunicación, con las redes sociales, etcétera, todo el mundo sabe cómo vive todo el mundo, no hay que esconderse, pues hay mucha gente que quiere venir a disfrutar del nivel de vida que nosotros tenemos. Eso es verdad. Pero, por otra parte, también, dentro de todo ese conglomerado que viene, puede venir cualquier tipo de gente. Y ese es el problema que los servicios de inteligencia deben controlar. Porque al final... Pues, el problema del yihadismo viene mucho a través de... Puede venir a través de ahí, porque incluso ha habido operaciones en las que en zonas de Almería, en zonas de Granada y tal, se han detenido yihadistas. Pero yo preguntaría de alguna manera, y vamos a subdividir, si les parece, un poco lo que es la zona, por un lado, de lo que puede ser Marruecos y lo que puede ser Argelia. Hemos dicho anteriormente que Marruecos es pro-OTAN y Argelia es pro-Putin, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde ese aspecto, todas estas historias que hemos tenido recientemente en España, de que si los teléfonos de X ministros están intervenidos, que si España ha cambiado su política con respecto al Sáhara y tal, ¿qué tipo de condicionantes pueden tener para la tranquilidad del Arco Sur desde la perspectiva española? Bueno, se ha roto un equilibrio que todos los gobiernos españoles, de todos los colores políticos, del Partido Socialista o del Partido Popular, habían conseguido mantener, de tener buenas relaciones al mismo tiempo con Marruecos, con Argelia y con el Frente Polisario, con los saharauis. De manera que se estaba respaldando la posición de las Naciones Unidas, dando a entender que la solución de la descolonización del Sáhara se debería hacer de acuerdo con las partes y bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Este equilibrio se ha roto como consecuencia de una carta enviada por el presidente del gobierno, al rey Mohamed VI, y de la que los españoles tuvimos conocimiento a través de la Casa Real marroquí, porque fue la que filtró. Y a partir de ahí se empezó a producir el desequilibrio. Y ahora tenemos problemas en Melilla y en Ceuta como consecuencia del llamado Acuerdo Hispano-Marroquí de Reapertura de Fronteras, que se ha hecho de manera precipitada, aunque España lo ha retardado todo lo que ha podido. El acuerdo entre España y Marruecos se ha realizado de manera muy condicionada y muy negativa, y tratando de frenar los flujos en una dirección y en otra, en un sentido de personas y en otro sentido de las mercancías, con lo cual ahora mismo hay un problema importante en las ciudades de Ceuta y Melilla, una vez que las fronteras se han reabierto, pero se han reabierto de manera muy condicionada. Se han reabierto de alguna manera, porque comercialmente todo ese cerrojazo que pegó en Marruecos, por lo menos en Melilla y en Ceuta, no se ha activado, ¿no? La aduana comercial que existía en Melilla se cerró unilateralmente por parte de Marruecos. En Ceuta no había aduana comercial y no se ha instalado, porque en el acuerdo hispano-marroquí teórico del 7 de abril, después de la carta del presidente del gobierno, teóricamente se iba a reabrir la aduana comercial de Melilla y se iba a instalar una aduana comercial en Ceuta para hacer un tráfico de mercancías reglado. Esa apertura no se ha producido, ni la inauguración de una nueva en Ceuta tampoco. El flujo de mercancías de Marruecos de España a Marruecos lo restringe al máximo. Marruecos ha intentado introducir mercancía de Marruecos en España y al principio se ha permitido, pero ahora los comerciantes españoles están planteando a las autoridades españolas que no es de recibo que la mercancía entre de Marruecos en España y que no salga de España a Marruecos, no haya ningún beneficio de retorno, con lo cual ahora se está bloqueando la entrada de mercancías de Marruecos hacia España, y la Guardia Civil está pesando a los españoles que pasan a Marruecos y vuelven, les está pesando en la frontera pues el pescado que traen o la fruta que traen para limitar su acceso. Entonces se ha reabierto la frontera mal. Luis, pasando a Argelia, que cronológicamente es muy anterior a toda esta historia de la Carta de Marruecos, de esos rumores de que ha podido ser Marruecos el que ha espiado a través de Pegasus los teléfonos de dirigentes españoles.
Pero, a ver, ¿el detonante ha sido la presencia de Gali en Logroño para curarse de una determinada afección? ¿O el detonante viene por sí, por esas cosas que se dicen de que Argelia es pro-Putin y de alguna forma, aunque tenía un tratado de amistad con España, pues defiende los intereses de Rusia en el Mediterráneo? No, fundamentalmente el problema de Gali nos lo ocasiona con Marruecos, porque no se informa a Marruecos de lo que vamos a hacer, se trae a Gali con nombre falso, se le introduce de manera subrepticia en España, cuando perfectamente podríamos haberlo mandado a un tratamiento a Suiza y pagarlo nosotros, porque no olvidemos que Gali es ciudadano español también, tiene doble nacionalidad, y lo hubiéramos mandado un tratamiento a Suiza o a Suecia o cualquier sitio del mundo, cualquier país neutral, y no hubiera habido ese problema. El problema se origina a partir de ahí por la desconfianza entre dos países vecinos que estamos obligados a entendernos. Si es que Marruecos y España y Marruecos están obligados a entenderse siempre, siempre absolutamente. Y cada vez que tengamos un problema con Marruecos nos va a repercutir negativamente. Si a eso además le añadimos el cambio de postura, como ha comentado Fernando, de España sobre el Sáhara, que ha mantenido ese equilibrio tan difícil desde que nos fuimos de allí después de la Marcha Verde, ese equilibrio inestable, pero equilibrio al final con los gobiernos tanto de Felipe González como de Zapatero, como de Aznar y Rajoy, y de repente ese desequilibrio se torna en la posición a través de una filtración de la Casa Real marroquí, de la carta que Felipe González le manda al rey de Marruecos, pues es evidente que sin haber informado previamente de esa posibilidad de cambio a Argelia, que también es un socio en muchos aspectos importante, que aquí en Almería tenemos la entrada del gasoducto que nos viene de allí, pues al final es que vamos a ver, la política internacional es muy delicada, los gestos son fundamentales, el fondo importa, pero las formas en la política internacional, la diplomacia del mundo, las formas son esenciales. Y este gobierno no ha guardado las formas. Es un problema importante, porque además hay que tener en cuenta una cosa, hay más países que están reconociendo la posibilidad de soberanía del Sáhara con Marruecos. Alemania, recordemos que empezó Trump con esta idea y que Biden la ha continuado, o sea, la política exterior norteamericana. La política exterior en Estados Unidos no se modifica porque cambie demócrata o republicano. Aunque cambien los gobiernos, no cambia, es la misma. En eso nos dan lecciones a muchos también de forma importante. Pero eso se produce y entonces como nosotros no somos capaces de vender lo que hacemos razonablemente ni de comunicar con nuestros vecinos, tanto Argelia como Marruecos, lo que hacemos con un poco de sentido común y cómo se hacen las cosas, pues vienen estas historias. Hombre, el tema de Argelia pues también es delicado porque al final es verdad que los argelinos van a cumplir seguro el contrato de suministro de gas que tienen con nosotros. Pero cuando venza en un par de años y renegociemos, ¿en qué condiciones vamos a renegociar el suministro de gas? ¿En las mismas que teníamos ahora o el incremento va a ser sustancial? Claro, es que evidentemente el tratado de amistad será muy sustancial. Pasando ahora, hemos puesto un poco las cartas sobre la mesa, ya sabemos un poco los temas que más o menos se van a tratar en la cumbre de Madrid. Pero Fernando, yo le preguntaría, vamos a ver, ¿y el papel de España en esta cumbre, teniendo en cuenta de que por un lado tenemos comunistas en el gobierno que van a hacer manifestaciones anti-OTAN que van a ser un poco un desdoro para la imagen de nuestro país? Luego, por otro lado, todo esto, ¿cuál va a ser el papel de España? Porque, sinceramente, internacionalmente parece que estamos mal, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, España es el país anfitrión, el gobierno, la parte socialista del gobierno se ha esforzado notablemente en hacer de esta cumbre una cumbre brillante para promocionar la imagen de España y también para obtener un rédito político por parte del presidente del gobierno, pero se ha encontrado con que todos los apoyos en los que se ha sustentado para acceder a la presidencia del gobierno y para mantenerse en ella, pues están proporcionados por plataformas políticas, por movimientos políticos, por partidos que no solo no creen en la OTAN, sino que creen que la OTAN es una organización criminal, que cada vez que tenemos una reunión de la Comisión de Defensa
pues los representantes tanto de Esquerra Republicana como de Unidas Podemos, como de Euskal Herria Bildu, pues se manifiestan en estos términos, basados sobre la base de prejuicios, porque la mayor parte de las impresiones que exponen se ciñen al siguiente argumento muy sólido, muy solvente. Armamento, Estados Unidos, crimen de guerra. O sea, una organización que usa armas y en donde hay norteamericanos, por definición, es una organización criminal de guerra. Ya está. Este es el análisis profundo y sesudo que ellos hacen y en él se mueven. Pero lo cierto es que provocan una inestabilidad importante en el seno del interior del gobierno, cosa que el Partido Socialista se esfuerza en tratar de ocultar, pero lamentablemente es demasiado evidente. Esa es la realidad, sí. Luis, ¿hasta qué punto dentro de esos apoyos del gobierno que está el independentismo catalán y se rumorea, aunque de alguna forma todavía no está confirmado de manera oficial, el hecho que el independentismo catalán utilizó contactos con la Unión, o sea, con Rusia de cara a que su proceso de secesionismo con respecto a España fuera positivo, y se dice que haya habido reuniones de dirigentes independentistas con dirigentes cercanos a Putin? ¿Hasta qué punto eso también genera desconfianza, unido al hecho de que, aunque en este momento la banda terrorista ETA ya no está calificada como banda terrorista en Estados Unidos, sí hay ciertas reticencias hacia que esa gente apoye al gobierno? ¿Todo esto de qué manera está influyendo, vamos a decir, negativamente hacia la imagen de España? Bueno, Eugenio, la realidad es la realidad. Los contactos han existido y se han sido reconocidos hasta por Puigdemont y por sus adláteres. O sea que eso es una evidencia. Una evidencia reconocida por ellos mismos. El alcance de las conversaciones y los objetivos concretos, eso ya podemos ponerlo un poco más en entelequia, porque no tenemos documentos que podamos decir por aquí van los tiros, pero es evidente que muy a favor de España no era la situación, eso está claro. Y si a eso le sumamos que la mitad del gobierno son comunistas, si a eso también le sumamos, bueno, lo de Bildu, que es una cosa que es un anacronismo en el mundo, bueno, pues al final, ¿qué pasa? Pues que lógicamente tus socios de gobierno, que tú eres teóricamente el Partido Socialista Obrero Español, que eres un partido socialdemócrata, etcétera, etcétera, pero claro, al ver los compañeros de filas con los que estás, pues lógicamente eso produce cuando menos cierta prevención, digámoslo finamente. Porque a cualquiera... Resulta curioso, Luis, que una simple llamada de Joe Biden de Portus al presidente del gobierno, o simplemente por cortesía diplomática en la que le agradece que esos 5.000 personas que van a venir a Madrid pues van a ser bien tratados, se van a celebrar las jornadas de una manera como siempre, bueno, tranquila, etcétera, etcétera, y resulta que parece que estamos hablando de descubrimiento intergaláctico, ¿no? No, bueno, lo normal y lo lógico es que haya reuniones bilaterales de los miembros de la misma asociación. Oye, somos socios y aliados en la NATO, en la OTAN. Por tanto, que haya reuniones es lo normal. Que el presidente Biden llame al país anfitrión y agradezca el esfuerzo económico que nos va a costar cerca de 50 millones de euros la organización del evento y que los vamos a tratar, pues como es natural, magníficamente, porque además es que la imagen de España y de Madrid también se va a proyectar al mundo entero y lógicamente nadie quiere que fracase la cumbre en ningún sentido y sobre todo que haya el menor problema de ningún tipo. Es una evidencia absoluta. Es verdad que Madrid se va a bloquear, se va a colapsar, va a ser terrible. Los madrileños lo van a pasar peor, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. En un evento de este tipo, las condiciones de seguridad son fundamentales y eso obligará pues, a cortar calles, a registros, a temas de identificación, etcétera, etcétera, que bueno, que pueden ocasionar molestias, pero que la proyección de imagen de Madrid y de España está muy por encima de las molestias que puedan causar. Oye, es normal que Biden venga y se entreviste con el presidente del gobierno, pero de ahí a poco menos... Pero no 26 segundos, ¿no? Bueno, esperemos que no sean los 27 segundos del paseillo ridículo de la otra vez, ¿no? De Bruselas. Pero bueno, digamos que es lo normal. Entonces, no podemos hacer de una cosa que es normal y que en cualquier país sería normal, como si fuera la gran hazaña de Pedro Sánchez, es que Biden se va a reunir con él. Pero bueno, pues es absoluta. Es que no se pueden sacar de los cauces de la normalidad y de lo que es
el decoro normal de un país anfitrión con los países que vienen a verte. Es lo absolutamente lógico y razonable normal lo que la diplomacia pretende. Fernando, de alguna manera, como además se nos está acabando el tiempo, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta cumbre una vez que se celebre? Porque, a ver, prácticamente los temas vendrán, si no cerrados, con muy poca negociación, porque ya estarán todos encauzados y perfilados. ¿Qué conclusiones podemos sacar, por un lado, como organización del Tratado del Atlántico Norte y particularmente con respecto a España? Bueno, yo creo que hay varias importantes, ¿no? La primera es el pronunciamiento de la alianza en favor de lo que llaman la defensa a 360 grados, ¿no? En todas las direcciones. Es decir, la defensa de cualquier aliado ante cualquier tipo de ataque procedente de cualquier dirección. Y esto es lo que se está tratando de enfatizar para garantizar la defensa del flanco sur y en especial en lo que concierne a España, la integridad territorial de España. Ha habido un debate sobre la inclusión de Ceuta y Melilla en la redacción del Tratado Fundacional del año 49. Parece que sí se va a incluir, ¿no? No se va a incluir porque modificar el no tratado... solamente la Ceuta y Melilla quedan abandonadas de alguna manera. No quedan abandonadas, quedan cubiertas por el paraguas a la defensa de los países aliados en 360 grados en todas las direcciones ante cualquier tipo de amenaza. Se expanden a los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo tradicionales, el ámbito de la ciberseguridad y el ámbito aeroespacial, y también se menciona, pero de soslayo, el ámbito que llaman híbrido o gris de la desinformación o de las fake news, pero sustancialmente el ámbito de ciberseguridad y el ámbito aeroespacial se incorporan. Eso es lo que concierne a España. Y lo que concierne a la alianza en su conjunto, se menciona muy específicamente la consideración de Rusia como un agresor, se retrotrae todas las consideraciones de la OTAN hacia Rusia a la percepción anterior al Tratado de Lisboa del año 2010, se va a introducir China por primera vez en el concepto estratégico, no citándola como rival, pero sí como competidor estratégico para los países de la Alianza Atlántica. Y bueno, y fundamentalmente, pues lo que significa para todos es un reforzamiento de lo que llamamos el vínculo transatlántico, la conciencia de Europa de que el vínculo transatlántico, la OTAN, la amistad con los Estados Unidos, es lo que garantiza nuestra seguridad, la seguridad de nuestro continente, y eso es lo que va. Y bueno, y también va a representar para España, según ha dicho el presidente Sánchez, el compromiso de incrementar el presupuesto de defensa, aunque eso es, y en otros momentos se viene un poco más abajo y dice, bueno, el incremento sí, pero hasta aquí nada más. En fin, ahí hay un flujo permanente de presión en una dirección y en otra. Nosotros desde el Partido Popular presionamos con toda nuestra fuerza para subir el presupuesto de defensa lo más que se pueda y también para respaldar a Ucrania de la manera que sea necesaria, porque la crisis de Ucrania no va a terminar si no es con un potente ejercicio de fuerza por parte de Ucrania, en primer lugar, que está en la primera línea, pero siendo respaldado por los países de la Alianza Atlántica. Si no, eso no se va a resolver. Va a durar a pesar de ello, pero si no es con ello, no se va a resolver favorablemente y tenemos una reencarnación de las ansias expansionistas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, materializadas ahora por Putin en el este de Europa, ¿no? Porque no acaba con esto, Luis. De alguna manera se hablaba de que el presidente de Ucrania iba a tener un cierto protagonismo en esta cumbre, teniendo en cuenta que el secretario general de la OTAN y secretario de Estado norteamericano le invitó a participar en la cumbre de Madrid físicamente. Eso no va a poder ser seguramente por razones de seguridad, aunque me imagino que intervendrá por videoconferencia, pero centrándonos un poco en España, punto y medio de incremento del presupuesto de defensa con respecto al Producto Interior Bruto, ¿se producirá? ¿Es otra quimera más de las que nos tiene acostumbrados nuestro presidente de gobierno? Bueno, él ha anunciado, yo creo que se ha concretado ya, no sé si Fernando tiene noticias más fidedignas, un incremento de 2.000 millones para la compra de los Eurofighter, 20 Eurofighter que sustituirían a los F-18 que tenemos en Canarias,
eso sí está. Y la pretensión o la previsión verdaderamente es el incremento del presupuesto efectivamente hasta llegar al 2% del PIB a lo largo de los próximos años, creo que hasta el año 26, 27. Sería el horizonte, no sé si incluso el 30, pero vamos, intentar acortarlo lo máximo posible. Al final, la conciencia pública del gobierno se da cuenta de que el incremento y la inversión en defensa no es un gasto inútil, es una inversión fundamental en nuestro país, como fundamental es en cualquier país europeo en este momento y sobre todo de cara al futuro. ¿Por qué? Porque al final esa inversión repercute en muchas cosas, repercute también en puestos de trabajo, repercute en la mejora de la economía, repercute en un sentimiento también en la capacidad nuestra de defensiva, que es importante, porque al final lo que nadie quiere la guerra, absolutamente nadie quiere una guerra, pero el efecto disuasorio que permite unas Fuerzas Armadas bien pertrechadas, con un material adecuado, moderno, etcétera, y una buena preparación, son fundamentales. Ese efecto disuasorio es el que tenemos que trasladar a potencial adversario o enemigo. Pues Luis Rogelio Rodríguez, comendador, y Fernando Gutiérrez Díaz Otazu, estamos ya prácticamente en el final del programa. Si quieren añadir alguna cosa, háganlo muy brevemente porque casi estamos fuera de tiempo. Sí, yo quería mencionar una cosa porque antes he mencionado las condiciones que podía poner Turquía para flexibilizar su postura con respecto a la entrada de Suecia en la OTAN. Y una de las cosas que se ha mencionado, Turquía ha sido rechazada del programa F-35 de los Estados Unidos y una de las condiciones que podría darle satisfacción para tolerar lo de Suecia sería el que le readmitiese Estados Unidos ¿no? en el programa F-35, que sería menos, desde nuestro punto de vista, menos demandante que su ingreso en la Unión Europea, que presenta muchas dificultades para los países de la Unión Europea. Pero el readmitir en el programa F-35, del cual los Estados Unidos lo expulsaron por sus aproximaciones a Rusia, si después de haber puesto sus drones a servicio de Ucrania para defenderse de los rusos y haberse posicionado abiertamente en contra de Rusia, Estados Unidos lo reconsidera y le readmite en el programa F-35, eso puede flexibilizar la postura de Turquía para la entrada de Suecia. Que eso, se me ha olvidado mencionarlo antes cuando se ha hablado de la entrada de Turquía en la Unión Europea. Luis, si quiere añadir algo muy brevemente, porque estamos ya muy fuera de tiempo. Ratificar lo que ha dicho Fernando, ni más ni menos. Yo siempre a las órdenes de mi general. Pues la verdad que ha sido una charla absolutamente interesante. Veremos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de estos días en la cumbre y les emplazaremos, Dios mediante, a después de ella para analizar el resultado de la misma, pero también vamos a abordar algo que hoy no he tocado de manera intencionada, como es el famoso tema de los servicios secretos. Yo creo que hay que empezar a tener claro que los servicios secretos son vitales para la seguridad de un país como el nuestro, que está en el flanco sur de Europa, que es frontera de Europa, y es importante que los servicios secretos sean potentes y son absolutamente necesarios y que estén en el primer nivel. Y de eso lo abordaremos en una próxima entrevista. Gracias por todo. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, hoy sábado, hoy sábado 25 de junio, pues hemos disfrutado, la verdad, con esta entrevista, dos magníficos interlocutores especialistas en temas de defensa, como son Luis Rogelio Rodríguez, comendador, y con Fernando Gutiérrez Díaz Otazu, ambos portavoces de defensa y además personas muy implicadas, porque uno es diputado por Melilla y el otro es senador por Almería. Y gracias a los dos. Fernando, con cariño, permítame que le diga, como solía decir mi difunto padre, que era también caqui en algunas cosas y admirador de lo militar, como buen recluta espero haber sabido llevarles a cabo esta entrevista. Gracias por todo y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Eugenio. Un placer y un abrazo fortísimo. Un abrazo.